Vamos a ver a continuación cómo cerrar una posición en Interactive Brokers o cómo vender tus activos de cualquier acción, ETFs, etcétera, que tengas ahora mismo comprados. Es muy sencillo y sigue el paso a paso. Simplemente inicia sesión en Interactive Brokers, vamos a cartera y aquí directamente te lleva a tus posiciones actuales, de las cuales pues tienes más o menos cantidad comprada y activos que tienes en tu cartera. Entonces seleccionamos primero de todo el activo que queremos vender, total o parcialmente. Por ejemplo, pongamos que quiero vender en mi caso este activo de Nasdaq, ¿no? Porque tengo Nasdaq comprado, aquí saldría el número de posiciones que tienes, aunque yo lo tengo oculto. Aquí por ejemplo tendríamos pues otros datos, ¿no? Base de cotización, valor de mercado, precio medio que has comprado, etcétera. Pues pongamos que queremos cerrar la mitad de mis posiciones, pues le damos a los tres puntitos que continúan la posesión. Y aquí le pulsamos directamente en cerrar. Al pulsarle a cerrar se nos abre la opción, fíjate, tenemos comprar, vender y también cerrar en este activo concreto que es el mismo. Por defecto te selecciona toda la cantidad de lotes o acciones, el número máximo que tienes comprado. Si tú quieres cerrar solo una parte, colocas la parte. En mi caso, por ejemplo, pondré 2. Quiero cerrar 2 lotes de este activo. ¿Y a qué precio quieres hacerlo? Aquí tú si quieres puedes directamente cerrar a mercado y dices, bueno, que me lo vendan al precio que pueda, sé que no es un activo muy volátil y no pasará nada raro. Pues le das a mercado, orden de venta, se pondrá como pendiente y cuando pueda se ejecutará. Importante, para que no sea diaria y se ejecute realmente cuando abra el mercado, ponla pendiente hasta su cancelación, es decir, que es válida hasta su cancelación, a no ser que tú canceles esta orden de venta, pues va a estar pendiente de ejecutarse hasta que pueda ejecutarse y el mercado abra, aunque incluso mañana no abra, pero pasado mañana sí que abre. Entonces, tienes también la opción de directamente tú ponerle un precio límite, pues por ejemplo digo, pues está cotizando este activo, pero mi precio medio estaba a 1630, entonces yo hasta que no llegue a 1670 no quiero que se cierre porque creo que llegará, pero cuando llegue quiero que se cierre. Pues la pones aquí como a precio límite, es decir, hasta que no llegue este precio que no se venda y sobre todo pues válida hasta su cancelación, porque si la pongo diaria, que es lo que viene por defecto, esta orden al final del día se cancela automáticamente, entonces válida hasta su cancelación. Entonces directamente lo que haría por aquí también sería fuera del mercado de horario de mercado, porque esto lo podemos hacer con las orden límite y de esta forma me aseguraría que si llega a este precio, aunque sea en algún momento en pre-market o aftermarket y no lo haga dentro del horario de mercado, y si puede venderse pues que se venda también. Una vez esté todo ok, le das a orden de venta y simplemente se ejecutaría esta orden y se pondría como pendiente. Además puedes darle antes si quieres a vista previa para ver qué comisiones te cobraría y demás y que todo esté ok y luego ya envías la orden de venta si quieres ir sobre seguro. Tenemos aquí esta orden estaría pendiente, entonces en cualquier momento si quiero podría también modificarla si aún no se ha ejecutado o podría cancelarla, ¿vale? Una vez se ejecute pues ya se hubiera ejecutado, entonces entraría pues dentro de tu cartera, en este caso el efectivo, si lo has vendido pues volvería tu saldo a formar parte obviamente de tu efectivo líquido en el valor que utiliza este activo, en este caso dentro de nuestro saldo en dólares. En cuanto a comisiones por cerrar una posición en Interactive Brokers te lo dejo en pantalla por si quieres más o menos verlo, lo tienes justo a mi lado, le puedes parar y haces una captura o te lo lees, pero bueno, son bastante bajas, desde 0,0035 dólares por acción en acciones o ETFs de Estados Unidos, que son de las más operadas, en caso de acciones o ETFs de Europa 0,05% del importe. Aquí también tenemos opciones, futuros, divisas, forex, y en criptos es un pelín más alto, pero porque va a través de Paxos o a través de Zero Hash según tu país. Pero bueno, este sería lo principal a través del tema de cerrar posiciones. Luego en la parte de comisiones de Interactive Brokers del curso veremos esa información más al detalle. Y esto es más o menos lo que tenéis que saber acerca de cómo cerrar una posición en Interactive Brokers de forma totalmente visual y práctica. Espero que este vídeo te haya servido, si así se agradece mucho un like y recuerda que por aquí te dejo el curso completo gratuito sobre Interactive Brokers que he hecho en el canal. Es un tutorial completo de 0 a 100 para que puedas sacarle el máximo provecho a la plataforma. Pulsa aquí y accede porque de verdad que ahí le enseño prácticamente todo. Nos vemos en un próximo vídeo, un saludo y hasta otra.